Muy bien, buenos días, estimados alumnos, espero que se encuentren bien. Con este video vamos a dar por finalizado el curso de Economía del Desarrollo y debemos de establecer cuáles son los puntos en los cuales nos podemos quedar para el análisis posterior. Yo creo que una de las cosas fundamentales que debemos de entender es de que básicamente nos encontramos en un sistema capitalista, más propiamente, como nos gusta decir, en un sistema mundo capitalista, en la concepción de Wallenstein. Y este capitalismo siempre tiende a lo que es el cambio, ¿sí? Y por lo tanto incluso tiende siempre al desequilibrio. Esa es la gran diferencia entre las economías, entre las diferentes escuelas económicas. Las escuelas, dijéramos, neoclásicas o clásicas, que consideran que el mercado, la economía siempre lleva a un estado de equilibrio, y las escuelas un tanto marxistas que mencionan que siempre y neokeynesianas que mencionan que hay un desequilibrio constante. Esto nos lleva a las ideas o las teorías del desarrollo, como por ejemplo la industrialización, el ahorro, inversión, educación, capital humano. Todas estas llegan a pasar por un estadio en el cual se supone que acumulativo, ¿no? Si invertimos en mayor educación va a haber mayor crecimiento, etcétera. Si hay mayor inversión, tal, va a haber este punto. Todas parten de ese sentido. Sin embargo, pasan en una cuestión en la cual dijéramos de estabilidad o de cambio. Sin embargo, ahora nos estamos dando cuenta, o se está dando cuenta de la misma economía, de que debe de contemplar, cada una de estas estrategias debe de contemplar también el desequilibrio y los ciclos económicos y por tanto históricos. La pregunta fundamental, ¿está mal Milton Friedman? ¿Y está bien Keynes o al revés? Y la respuesta es que es no. O sea, ambos tienen, en su momento, tienen la razón y tienen, dijéramos, sus momentos. Hay un momento para un modelo económico keynesiano y para un modelo monetarista, ¿sí? Porque como bien lo mencionamos, veíamos los modelos se tienden a agotar, y cuando se agotan es cuando ya no hay esta creación de riqueza tan necesaria de la que necesita el capitalismo, y por lo tanto se necesita pasar de un modelo a otro y viceversa. Casi parece que es en este círculo entre uno y otro. El hecho de que sea un ciclo no quiere decir que sean iguales o se repitan las mismas condiciones, sino que al contrario, lo que debemos de darnos cuenta es de que sí puede haber economías abiertas y economías cerradas, pero también los temas económicos van cambiando. Si lo veíamos, por ejemplo, en la cuestión de Adam Smith, que le interesaba más la situación de la producción, y a Ricardo la renta, nosotros ahora nos debemos dar cuenta cuáles son los temas que va a establecer la economía ahora y sobre todo destinados hacia el desarrollo. Yo creo que lo que debemos de tomar en cuenta que son, ante todo, los límites del crecimiento, los límites al crecimiento. Y estos límites del crecimiento son básicamente cuestiones ambientales, que eso lo debemos de tomar en cuenta. No podemos seguir explotando y explotando recursos naturales, no porque se vayan a agotar en algún momento, sino porque simplemente, como vemos con la situación del petróleo, pues no simplemente podemos absorber toda esta demanda de estos recursos naturales. Tienden a la baja, etcétera, y esto finalmente genera desequilibrios entrópicos en nuestro sistema natural que finalmente generan más catástrofes. Pero nos hemos dado cuenta que a pesar de todo esto, a pesar de todas estas catástrofes, pues hay quien gana. Si no, por ejemplo, en la situación del COVID, podríamos decir que pues separa la economía, pero sin embargo las industrias farmacéuticas son las que más han ganado en este punto. Entonces, sí hay quien va ganando en el capitalismo. Siempre va a haber perdedores y siempre va a haber un ganador. Pero bueno, uno de los temas son los límites del crecimiento en base a cuestiones ambientales. ¿Cuál sería otro tema que vamos a ver? La reactivación de la economía tras el gran encierro. O sea, ¿cómo va a ser la manera en la que se va a abrir? Nosotros nos hemos dado cuenta que aquí empieza a entrar mucho la formación del Estado, que el Estado incluso se consideraba como que ya ajeno, que se había retraído, pero nos estamos dando cuenta que muchos gobiernos es a través, ya sea por ejemplo Alemania de la nacionalización, Japón de ciertos estímulos a los trabajadores, en Colombia y Uruguay igualmente lo mismo, que se les da ciertos estímulos también hacia la demanda o estímulos fiscales. Y nos damos cuenta de una importancia del Estado, y entonces nos damos cuenta de que si el Estado, si la economía se va hacia un círculo keynesiano, hay que tomarlo con ciertas reservas, veamos si puede ser cierto en este momento.
Pero ahí están este tipo de acciones. ¿Cuáles van a ser las mejores estrategias para poder salir de esta crisis? La otra, yo creo que el otro punto va a ser sobre el aspecto de los derivados, porque los derivados generan tanta especulación que ya en algún momento simplemente el valor de una cosa pues ya no empieza por la producción, simplemente se mide por la producción, sino por la especulación de lo que puede valer este artículo en cuestión. Entonces eso está generando bastante incertidumbre dentro de la economía. Y yo creo que el otro gran tema va a ser, después del COVID, va a ser la remodelación sobre estas instituciones económicas, llámese Banco Mundial, o Fondo Monetario Internacional o todos los otros que se vengan adherentes. Muy bien. Ahora, para el caso de México, ¿qué es lo que sucede en cuestión de desarrollo? Desde mi punto de vista, considero que los recursos son escasos en México y se ha visto en la forma en la que se ha atendido a la pandemia. Sin embargo, no podemos decir que no existen. O sea, hay recursos, hay dinero. Pero como lo hemos estado analizando, hay recursos y la manera de reactivar una economía es a través de la inversión o entregando ciertos apoyos. El problema es aquí es cómo los llevamos y nos estamos dando cuenta de que la misma incapacidad del Estado, aunque tenga los recursos, no se los está llevando a las personas o los estratos que lo necesitan precisamente. Y entonces esto lo hace más lento o simplemente no llega. ¿Sí? Entonces, aunque se tenga la voluntad política o aunque se diga, una cosa es decirlo y otra cosa es implementarlo. Y entonces eso está retrasando bastante, dijéramos, la reactivación de la economía que en un principio se decía que caía en un 6-8%, que eran, dijéramos, las cuestiones más previsibles. Ahora nos damos cuenta que puede caer más allá del 10%. Entonces, es ahí donde los sectores marginados pues entran en mayor marginación porque de nada sirve que tengamos el dinero si no se los podemos hacer llegar en este punto o los recursos. Ahora, empieza la discusión si estos recursos que se están dando hace que la gente, dijéramos, pueda generar más riqueza y con ello pueda obtener más recursos. La situación aquí sobre los programas, y en esto nos hacemos referencia sobre los programas sociales, es que se vuelven codependientes las personas porque consideran que estos recursos es parte de sus ingresos y no una plataforma de la cual puedan sacar mayor riqueza o poder mayor inversión. Claro que tampoco es mucho, pero evidentemente no lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, eso no los hace más independientes y no están creando más riqueza, sino que al contrario se vuelven más codependientes cada día más. Esto es lo que va, esta situación económica que es, dijéramos, en un punto inaceptable porque no ayuda a la formación de riqueza, sí entra dentro de la lógica político-electoral porque lo que se están haciendo es la compra y venta de votos. Entonces eso también va con nosotros en una debilidad institucional. ¿Sí? En una debilidad institucional que no se marca en una mayor ciudadanización y que básicamente las elecciones pues, se ganan no solamente a través del convencimiento de la gente, sino de la capacidad de la compra y votos por medio de los programas sociales, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta que la pobreza es algo rentable, que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, sobre este gobierno en particular, nos debemos de dar cuenta que el gobierno se apuesta por una cierta, dijéramos, formación de riqueza, crear riqueza a través de qué? Bueno, pues de tres grandes megaproyectos, ¿no? Uno, el Tren Maya, la reactivación de Pemex y el aeropuerto. Sin embargo, tiene tres problemas fundamentales. El Tren Maya, debido a la situación de paridad peso-dólar, pues cada vez está siendo más caro. Dejemos a un lado las cuestiones ambientales. Cada día es más caro y no sabemos si se puede terminar. La cuestión de Pemex y la situación de Dos Bocas va sobre ese mismo sentido. Se construye, pero eso da empleos, pero eso no significa que esta situación vaya a generar mayor riqueza en el futuro, al mediano plazo, ¿no? Por lo tanto, los costos son cada vez más altos y los beneficios cada vez son menores. Y el aeropuerto, lo mismo, cada vez es más costoso. Son obras, por lo tanto, podemos decir que son costosas y que no garantizan en algún momento dado el retorno de la inversión. He ahí uno de los grandes problemas para el gobierno. ¿Qué es lo que además, aparte de todo esto, dijéramos, el gobierno puede tomar esas decisiones? Yo celebro las decisiones en ese punto, porque muchas veces en este país una de las cosas que más ha faltado han sido esta toma de decisiones. Finalmente, el gobierno López Obradorista se la juega con esto. El problema
viene aparte sobre la fortaleza de nuestras instituciones. Si nuestras instituciones no son capaces ni siquiera de llevar recursos a las personas que supuestamente están necesitadas, o a las personas o extender esta base de los beneficiados, el problema lo va a marcar, por ejemplo, el embajador Landau, el embajador de Estados Unidos, el señor Landau, donde menciona que en México pues ya no es un lugar tan atractivo para invertir. Y él lo dijo en ese punto, aunque ya luego lo trata de rectificar, pero hay una de las situaciones muy claras, y es la falta de institucionalidad y de reglas claras, ¿no? Y sobre todo en el sector energético. Entonces, esto nos está dando cuenta de cómo nos están haciendo un llamado desde el exterior a que tengamos estas reglas claras sobre la inversión, o no va a haber nada, ¿no? El problema aquí entonces no solamente es económico, sino también es político en el aspecto de las instituciones. Las instituciones se vuelven débiles o se vuelven endebles. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos en Pemex pues, una persona que pues, no está dedicada al petróleo. O sea, Romero, no, este señor, no me acuerdo el nombre, pues ese triste recuerdo, pues no tiene experiencia en ese punto. O sea, no es su lugar. Pues podrá ser un buen agrónomo, pero no es un buen gerente. Eso no lo digo yo, lo dice la gente del petróleo. La Secretaría de Energía cambia las reglas una y otra vez y entonces eso genera incertidumbre. Y si algo no le gusta al capital es la incertidumbre, ¿sí? Entonces, evidentemente, pues se retira este punto, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es si en este momento la situación de la falta de crecimiento y por ende la situación del desarrollo, tomando en cuenta el crecimiento como la formación de la riqueza y el desarrollo como la forma o la capitalización de esa riqueza para el bienestar humano, es culpa nada más del gobierno. Yo desde mi punto de vista yo creo que no es responsable el gobierno, pero no es totalmente su culpa, sino que lo que sucede es de que en un análisis como se deben de hacer en economía, tanto histórico como sistémico, nos damos cuenta que a lo largo de un largo periodo de tiempo se ha formado una burguesía que yo considero siempre que es parasitaria, que espera que el gobierno la apoye, ¿sí? De manera fiscal, de manera laboral, o sea, siempre está esperando ese sentido y no hay una inventiva por parte de esta burguesía lo suficientemente fuerte como para decir, bueno, pues ellos producen riqueza, ¿no? En ese sentido. Un ejemplo muy claro, yo siempre se los doy. ¿Cuál de las últimas empresas de tecnología digital y toda esta situación de internet? Pues ningún mexicano ha inventado un Facebook o un Twitter, ¿no? O sea, de ahí de entrada, pues ahí nos damos cuenta de nuestra capacidad de inventiva. Sí, hay cosas que se inventan, etcétera, y todo eso. Pero pues quedan muy rezagadas en ese punto porque quizá el gobierno no los apoye, pero también por parte de la burguesía, de los grandes inversores, no existe ese tipo de esa aversión al riesgo, ¿sí? No lo están dispuestos a generar en ese punto y por lo tanto carecemos de instituciones lo suficientemente fuertes y capaces como para absorber los impactos necesarios devenidos de una crisis económica y tampoco para poder estimular la economía y el crecimiento, pero también nos falta el actor clave, que es la burguesía, que no es capaz tampoco de generar riqueza por sí misma. Entonces, ahí está, donde están nuestros problemas. Entonces, yo creo que lo que nos debemos de dejar en claro en este punto es de que el análisis económico debe de venir acompañado siempre tanto de la historia como desde un punto sistémico. Y los modelos tienden a agotarse en un otro lado. La economía se divide entre quienes creen en que no hay crisis dentro del capitalismo y la gente en que cree que existen estas crisis pero más allá de estas crisis, no es que nos va a llevar a un estadio, dijéramos, del socialismo y tal, ese punto. Quizá dentro del corazón de uno, pues sí diría así, ¿no? La superación del capitalismo y toda esta situación, pero nos debemos dar cuenta que el hecho de superar estas crisis va a hacer, dijéramos, al capitalismo de otra manera un poco más fuerte y más fuerte, porque las condiciones ahorita de un cambio de sistema de acumulación todavía no creo que existan en este momento, pero el capitalismo tiende a adaptarse y las situaciones como México se va a adaptar para alcanzar tanto crecimiento como desarrollo, la formación de riqueza y el bienestar de su sociedad. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, háganmela saber y
Que tengan una buena tarde. Saludos.